Buenos días con todos. Bienvenidos, estamos por iniciar en un par de minutos. Buenos días con todos. Estamos ya por iniciar nuestro webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia del día de hoy. El día de hoy les vamos a presentar los productos de MSIL, la línea La Tecnología. Mi nombre es Isabel Báez, soy una arquitecta con estudios en Ecuador de la línea de arquitectura y en Boston de la línea de diseño sustentable. He trabajado ya 3 años con la empresa MSIL especializándonos en lo que es asistencia a proyectos internacionales para resolver las juntas de expansión de la construcción. MSIL es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado y a partir del 2017 fue adquirida por la corporación Sika, iniciando una interesante relación entre estas dos empresas. ¿Por qué? Sika normalmente tiene soluciones para lo que es estadios, fachadas, techos, puentes subterráneos, estacionamientos, plazas, terrazas, jardín. Mientras que MSIL posee soluciones para estos mismos elementos de la construcción a lo largo de las juntas de expansión. Es por ello que el día de hoy les vamos a presentar el sellado de las juntas a lo largo del contorno del proyecto, los principios, nuestros productos y nuestra tecnología y cómo aplicarla correctamente. Tomen en cuenta que, antes de arrancar con esto, tomen en cuenta que vamos a hacer una sesión de aproximadamente 45 minutos y una vez que terminemos con la presentación como tal, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, colocar sus preguntas y respuestas sus preguntas en el área del chat y una vez que terminemos con la presentación, vamos a ir sobre sus preguntas. ¿De acuerdo? Iniciemos entonces. Primeramente, debemos saber que nuestros proyectos presentan problemas en las juntas de expansión más que en todas las categorías de productos combinados. Esto lo que quiere decir es que, a pesar de que las juntas de expansión presentan mayor problemas, el presupuesto asignado para estas es realmente mínimo. Lo que nosotros queremos presentarles es cómo podemos trabajar en conjunto para que estas juntas de expansión no presenten problemas. Al fin del seminario del día de hoy, nosotros esperamos que ustedes tengan un claro entendimiento de la tecnología que MSIL propone, cómo esta tecnología puede garantizar juntas de expansión sin problemas y que éstas sean impermeables, seguras y energéticamente eficientes. Primero entremos a generalidades de las juntas de expansión. ¿Qué es una junta de expansión? Es una abertura, una perforación en el sustrato, sea en un piso, sea en una pared, sea en un techo. Este sustrato está diseñado para acomodar movimiento. Lo que buscamos con la junta de expansión es restablecer las características de la losa, de la pared, del techo, mientras permitimos que el movimiento de la junta de expansión ocurra. Normalmente tenemos ideas erróneas, misconcepciones de lo que es una junta de expansión o de las funcionalidades de una junta de expansión. Este es un problema permanente en las construcciones que siempre se lo intenta ocultar
ejecutar porque no tienen un acabado estético, normalmente no presentan una correcta solución en las esquinas, en las transiciones, normalmente desde el lugar donde inician los goteos y los problemas en las construcciones. Las juntas que existen en los proyectos arquitectónicos son las juntas pequeñas, que normalmente son las aberturas entre puertas, entre ventanas, entre paneles. Estas normalmente tienen un movimiento limitado. Y de ahí, las juntas de expansión de mayor dimensión, que son estas perforaciones estructurales para aliviar el estrés de los movimientos, son las que tienen una continuidad de piso a pared, de pared a techo, de interiores incluso a exteriores, y que continúan desde la base, desde los cimientos del edificio hasta la superficie. ¿Cómo se mueve el edificio? Primeramente tenemos un movimiento termal, calor, frío, expande, contrae los materiales y estos se van a mover. Se mueven lateralmente, se mueven por el vaivén, por el viento que impacta los edificios, aparte del movimiento sísmico. Aquí es cuando se libera una gran cantidad de energía en un momento corto. Se debe procurar precautelar la integridad de las estructuras y la integridad de la vida de las personas al interior o sobre estos proyectos. La deflexión del peso estático se refiere a considerar el peso del uso. El edificio que ven en su pantalla fue remodelado para ser una biblioteca. Al momento en el que los libros empezaron a ingresar a esta biblioteca, el peso de estos empezó a afectar el acabado de la fachada. No se había considerado el peso de los libros. Esto es más o menos como diseñar una piscina y olvidarnos calcular el peso del agua. El agua, una vez que tenemos sellos deficientes, vamos a tener perforaciones que a través de gravedad, capilaridad, viento, lluvia, van a pasar al interior de nuestros edificios. Pero la principal razón cómo entra el agua a nuestros edificios es por la presión diferencial de aire. Esto es cuando tenemos un sistema de aire acondicionado y tenemos cuarteaduras a lo largo del edificio, el aire contenido al interior va a escapar, generando un efecto aspirador que va a absorber cualquier agua que se acerque a nuestro edificio. ¿Qué pasa cuando la junta falla? Ninguno de nosotros quedamos bien. Como arquitectos, como diseñadores, como proveedores del producto, como productores del producto, como distribuidores, como instaladores. Nadie queda bien al momento en el que un producto falla. Por ello es importante dar una solución correcta en la que todos quedamos bien y evitamos problemas a futuro. Las posibles cargas que debemos considerar cuando hablamos de juntas de expansión es, imaginemos un contenedor encima de un tráiler con 16 llantas. Este está esparciendo el peso del contenedor uniformemente sobre las amplias llantas que tiene este camión. En cambio, por el contrario, si es que tenemos a una mujer con tacones de aguja, esta mujer está ejerciendo el total de su peso sobre un punto, sobre un área sumamente pequeña. Esto puede llegar a perforarnos nuestra junta de expansión, al igual que las llantas de los coches de bebés, las llantas de los coches de supermercado, las llantas pequeñas de las maletas en los aeropuertos. Entonces, siempre que consideremos juntas horizontales con tráfico, debemos considerar el tipo de tráfico para poder brindar una solución adecuada. El correcto diseño de las juntas de expansión inicia desde la revisión de planos y especificaciones. Como habíamos conversado, las juntas de expansión son un mínimo componente en el proyecto arquitectónico, pero estos pueden llegar a generar grandes problemas y defectos incluso a partir de un par de años. Nosotros tuvimos un caso, un proyecto en Australia, que perdimos al momento de cotizar el proyecto y nos llamaron 6 meses después. Habían optado por una opción económica deficiente, que falló incluso antes de que el proyecto esté listo para la apertura.
El dueño del proyecto rechazó la entrega de él mismo debido a que las juntas de expansión estaban fallando. Se debió hacer una alta inversión, no solo en retirar todo el producto fallido, sino en hacer llegar de aquí a Australia lo más pronto posible el producto adecuado para solucionar el problema. Esto se presenta porque existe una confusión respecto a quién es el responsable del diseño de las juntas. Si el arquitecto, el diseñador, el calculista estructural no especifican correctamente las juntas de expansión como impermeables, de ahí quien se encarga del presupuesto no asigna el presupuesto adecuado para las juntas de expansión, el contratista y el distribuidor de material no van a seleccionar el producto adecuado. Entonces todos somos parte responsable en este proceso. Por ello es que hablamos de un trabajo en conjunto, donde debemos pensar y entender los proyectos en 3 dimensiones. En MCIL sabemos que nosotros podemos proveer soluciones reales para realizar juntas de expansión impermeables. Queremos que ustedes estén seguros que esto es posible. Por ello, nosotros nos interesamos en sus proyectos. Nosotros queremos entender sus proyectos para brindar la solución adecuada. Así, nosotros nos aseguramos de producir el producto adecuado que ustedes necesiten y ustedes se encargarán de brindar la información adecuada o de realizar la instalación adecuada. Así desarrollamos y seguimos un proceso eficiente, todos obtenemos ganancia y repetimos el proceso. Continuamos avanzando uno u otro proyectos exitosos, nadie gana dinero al momento de tener que volver a cubrir garantías, a volver a hacer instalaciones, a desperdiciar materiales. Debemos entender que el movimiento que hemos conversado hasta el momento va a ocurrir. Si no se lo diseña, si no se lo especifica, la naturaleza va a colocar la junta porque el movimiento debe ocurrir. Todos deben saber en dónde están ubicadas las juntas de expansión. Las juntas cruzan la integralidad de las estructuras. Esto quiere decir que van a afectar mis instalaciones hidrosanitarias, mis instalaciones eléctricas, incluso mis detalles paisajísticos. Al especificarlos correctamente, nosotros podemos detectar estos defectos como este inodoro instalado justamente entre la junta de expansión o la linda jardinera que terminó siendo destruida por el movimiento causado. Los arreglos es mucho más fácil realizarlos en plano. Entonces, el que estén especificadas correctamente en todos los planos nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza al momento de estar construyendo. Al hablar de sustratos inteligentes, es importante que entendamos un concepto importante, que es la continuidad del sello. Nosotros podemos brindar una continuidad a las características que tiene su pared, a las características que tiene su piso. Esto quiere decir, si ustedes tienen un sustrato impermeable, yo puedo brindar una continuidad a esta característica impermeable. Si ustedes tienen un sustrato resistente al fuego, nosotros podemos brindar una continuidad a la barrera contra el fuego. Pero si su sustrato no tiene la profundidad adecuada para ser resistente al fuego, independiente de la característica del producto, no se brindará una continuidad a una característica que no existe. Por ello es importante que el sustrato sea propiamente diseñado, que sea sólido, llano y con la profundidad adecuada. De ahí debemos entender a qué nos referimos con el ancho de la junta. Sí, yo voy a tener una junta de 5 centímetros de ancho, pero lo que yo debo entender es, esta junta de 5 centímetros de ancho, ¿se va a abrir a 8 y cerrar a 4? ¿O se va a abrir a 6 y cerrar a 2? Estas características es lo que me permite customizar la solución para este proyecto en particular. Para conseguir y recopilar toda esta información, MCIL ha desarrollado este checklist que hace todas las preguntas que yo les he mencionado hasta el momento. Si la junta es de interior, de exterior, de piso, de pared, de techo, si requiere o no requiere resistencia al fuego, si tiene una membrana de impermeabilizante, el tipo de tráfico, las transiciones, las conexiones. Así nosotros combinamos todas las características, ponemos a todas las personas que están dentro del proyecto en la misma página, hacemos las preguntas adecuadas.
Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos pensar en tres dimensiones? Esto se refiere a qué pasa en las conexiones, en las transiciones, cuando pasamos del plano horizontal al plano vertical, del piso a la pared, de la pared al techo, de los cimientos a los alzados, al igual que de las paredes a las membranas de impermeabilizantes. Si yo tengo una junta de expansión y yo tomo A más B más C más D más X, yo tengo, ok, perfecto, yo en este dibujo tengo 200 metros lineales de junta de expansión. No estoy considerando el qué va a pasar en cada una de estas conexiones. Entonces, no es una junta lineal, es una junta que tiene muchos movimientos que debemos entenderlos correctamente. En MCL, nosotros podemos diseñar cada una de estas transiciones para que lleguen al sitio listas para instalar de acuerdo a sus medidas. Así nosotros les facilitamos a ustedes el trabajo de él y ahora cómo hacemos esta instalación. Ahora entremos a ver algunos detalles de las juntas de pared. Principal requerimiento para toda junta es que deben tener movimiento, deben mantener el aislamiento de sonido, aire, viento del interior al exterior y deben preservar la membrana contra el fuego si es que esta es necesaria. La solución más común que nosotros tenemos es del sellante líquido con el cilindro de foam. Esta es una solución versátil y económica que depende mucho de la proporción de este reloj de arena que el instalador lo debe colocar en sitio para que no falle bajo tensión. Una alternativa que nosotros proponemos para este es nuestro Color Seal on a Reel. Es el mismo concepto del cilindro de silicón cubierto desde la fábrica, perdón, el cilindro de foam cubierto desde fábrica con el silicón. Esto permite una rápida instalación sin necesidad de estar mezclando y colocando las piezas en sitio de colocar el sellante líquido, sino este ya tiene el sellante curado. Es un rápido ingreso y salida del proyecto. Como habíamos hablado, principalmente utilizado para juntas pequeñas, entre ventanas y entre paneles. De ahí, una vez que tenemos juntas de más de 3 centímetros de ancho, normalmente esta solución del sellante líquido no funciona. Las soluciones que normalmente se encuentran en el mercado para estos anchos son los sellos de compresión que primeramente no resisten correctamente del movimiento y tienden a fallar bajo tensión. Aparte, los strip seals, como pueden ver, tienen anclajes invasivos. Estos anclajes invasivos se van a perforar la pared. Imaginen ustedes, están en su edificio nuevo y tienen que juntarse a un edificio histórico. ¿Ustedes consideran que el edificio histórico les va a permitir taladrar en todo lo largo de su fachada para colocar su junta? No es lo más recomendable. De todas formas, esta era una de las únicas opciones que se encontraban en el mercado para juntas realmente anchas, a pesar de que estas no resisten el movimiento y no restablecen las características de la pared, puesto que es más un sistema de cobertura de la junta más que en sí un sistema que rellene el espacio y permita el movimiento. De ahí, entendamos bien la diferencia en las tecnologías. Existe en el mercado una tecnología de célula cerrada. Para célula cerrada, por favor, imaginemos un globo. Yo voy a tener uno o muchos globos que son mis células cerradas compactadas en mi foam. Al momento en el que el foam llega sin ser comprimido, en el sitio yo tengo que coger todos estos globos y aplastarlos para meterlos en la junta. ¿Qué pasa al momento en el que yo aplasto los globos? Estos explotarán. Una vez que un globo explota, es virtualmente imposible que éste pueda volver a llenarse de aire. Por ello es que esta tecnología tiende a perder su capacidad de expansión. Entonces sufre el acortamiento longitudinal también porque los globos no únicamente se llenan de aire en su capacidad de expansión y compresión, sino también en su largo. Entonces sufren un achicamiento longitudinal. En resumen, básicamente lo barato sale caro. Si vamos por una tecnología inferior, más económica, no esperemos que tenga el mismo performance de una tecnología superior. Ahora, entendamos cuál es la tecnología de MCL.
nosotros hemos combinado la tecnología del foam con el sellante líquido, que sabemos que es una tecnología útil, dándole una evolución a este. Primero, estamos utilizando foam de célula abierta. Imaginemos una esponja. Si yo aplasto una esponja y la dejo ir, esta esponja va a volver a su tamaño original. Esta es la célula abierta, que va a permitir que el producto no pierda capacidad de compresión y se mantenga en su hasta un 100% de su capacidad de movimiento. Este foam es impregnado con 100% de acrílico que permite dar una mayor resistencia a la humedad. Y de ahí, conociendo que el sellante líquido es una perfecta alternativa en combinación con el foam, nosotros hemos optimizado lo mejor de las características de estas ambas tecnologías, colocando el silicón encima del foam en estas formas de onda. ¿Qué me permiten estas ondas? Al momento en el que el producto empieza a expandirse una vez colocado en la junta, las ondas de silicón generan que el silicón jamás esté bajo tensión. Entonces el silicón va a estar todo el tiempo en su cualidad normal, brindando una impermeabilidad completa. Tomen en cuenta, el foam es precomprimido y nosotros les enviamos incluso más comprimido a más pequeño del tamaño nominal para facilitar una instalación. Y como pueden ver, no tengo anclajes invasivos, no tengo nada que me esté afectando a mi sustrato. Entonces tenemos la espuma 100% acrílica con silicón. Esto me va a restablecer las características de la pared. Y aparte de que puedo seleccionar 26 colores disponibles para combinar con mi acabado de pared. Así elimino la misconcepción de que las juntas de expansión son feas y tengo que ocultarlas. Este es nuestro producto de estrella, el Seismic Color Seal para paredes, que como pueden ver es sumamente versátil, se adapta a cambios de dirección, se adapta a colores, se adapta a distintos anchos y a distintos sustratos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos movemos al plano horizontal? Mismos requerimientos. Las juntas en el horizontal igualmente deben ser impermeables y se busca no tener anclajes invasivos para no empezar ya a perforar el sustrato por donde el agua pueda pasar. Normalmente los productos conocidos en el mercado son estos sellos de compresión y sellos inflables, que al igual que las alternativas de pared, no se adhieren correctamente y tienden a fallar bajo tensión. En lugar de esto, hemos utilizado nuestra misma tecnología. Tomen en cuenta que esta tecnología la voy a repetir a lo largo de la presentación, porque es la misma tecnología aplicada a los distintos usos. Entonces tengo un 100% de movimiento, más o menos 50% con la instalación fácil, sin tensión. Y yo tengo la solución para horizontales, la solución para verticales y nosotros hemos diseñado los ángulos y las esquinas para facilitar su instalación. Entonces, ustedes tienen su junta de piso, llegan a la esquina, colocan la pieza 1.90 diseñada desde fábrica y ustedes tienen garantía de nuestra parte de que esa junta no tiene ningún problema y no tendrá ninguna filtración. Continúan al vertical, podemos acomodarnos a cambios de dirección, al igual que transiciones. Somos especialistas justamente en estadios, en las transiciones entre huellas y contrahuellas, porque mientras la mayoría de productos tienden a fallar en estas conexiones, nosotros podemos diseñar las piezas desde fábrica y imponemos la garantía en nosotros de que la junta funcionará como ustedes lo esperan. Vamos a ver, para la junta de piso, nuestro sistema es el DSM y vamos a ver un video de instalación de este. Permítanme un segundo. Listo. La instalación es sumamente sencilla y vamos a iniciar con componentes sumamente básicos. El primer paso va a ser siempre limpieza, asegurarnos de que la junta esté limpia, que no tenga ningún tipo de impurezas, simplemente va aspirándola y limpiándola, puede ser con acetona. Vamos a preparar nuestros productos de instalación. El sellante líquido es únicamente para terminar la instalación, que lo vamos a ver en este último paso. Y de ahí el epoxi.
Cicadur 31, mezclamos parte A, parte B y colocamos una fina capa de epoxi en el borde del sustrato, únicamente para aplicaciones horizontales. Vamos a abrir las tiras de foam. Como pueden ver, apenas se las abre, este se empieza a expandir. Entonces, lo vamos a colocar con poca presión y unos 6 milímetros por debajo del borde del sustrato. Esto va a permitir que cuando el movimiento ocurra, en ningún momento las ondas de silicón queden expuestas directamente al tráfico. Para unir un stick y otro stick, lo que vamos a hacer es vamos a colocar silicón en el borde y les vamos a colocar apretados juntos las dos piezas, metiéndolas en el sitio, asegurando con el silicón el sello impermeable y con el ajuste el movimiento. Nos vamos a asegurar que tengamos una continuidad de las ondas de silicón y repetimos la instalación. Colocamos epoxi, colocamos el producto, colocamos el silicón en el borde y continuamos. Una vez que hemos terminado la instalación y antes de que se seque el epoxi, vamos a hacer una inyección de silicón líquido en el borde. Esto nos va a garantizar que haya un sello impermeable entre el borde de nuestro producto y el borde del sustrato. Como es una fina capa de silicón, en tan solo 1 hora, esta está ya lista para ser transitado. Entonces, esta solución, el DSM, este producto, normalmente se utiliza en áreas de estacionamientos, en áreas de estadios donde no se tendrá mayor tráfico peatonal, al igual que en áreas que no tienen tráfico y normalmente en condiciones de piso-pared donde así exista tráfico, no se espera que se transite directamente sobre una junta que está al borde de la pared. De ahí, ¿qué pasa cuando tengo juntas de mayor tamaño? Ahí es donde normalmente terminamos viendo filtraciones y goteras debajo. Esto es porque las estructuras no están diseñadas para absorber un paso permanente de agua. Por ello es que el sello se lo debe hacer al nivel de la superficie. Normalmente se tiende a colocar este sistema de goteras o canaletas debajo de las juntas que se encargan de recoger el agua. La parte graciosa es que una vez que nosotros recogemos el agua, no solo se van a acumular agua, sino animales, restos de comida y muchas otras cosas, y tenemos que buscar a dónde mandar el agua. Este no es un sistema impermeable, este es un sistema de canaletas que es básicamente una improvisación. En lugar de ello, hemos tomado nuestra misma tecnología, 100% impermeable, 100% de movimiento, montada a este spline metálico central que nos permite anclar una placa protectora. La placa protectora para protegerlo del tráfico peatonal, de los pesos puntuales o de tráfico vehicular y peatonal cuando las juntas son de mayor tamaño. Este es el sistema SJS, normalmente utilizado en estacionamientos donde tenemos alto tráfico peatonal, en estadios, en centros comerciales, en aeropuertos. Principal característica, que la placa no tiene anclajes invasivos. Habíamos hablado de que no queremos perforar nuestro sustrato porque al momento del que perforamos el sustrato estamos ya creando un espacio por donde el agua puede empezar a filtrarse. Esta placa protectora se ancla en el mismo producto y tenemos tamaños disponibles hasta 45 centímetros. Vamos a ver el video de instalación de este producto también, para que puedan ver las similaridades y las diferencias con el DSM que vimos hasta el momento. Primeramente, como ustedes vieron, tiene este spline metálico. El spline metálico y la placa protectora implica que nosotros no queremos que ustedes estén buscando la forma de cortar un spline metálico en sitio. Entonces, lo que nosotros haremos es preguntaremos, ¿cuál es la medida exacta de la junta? ¿Cuál es cada una de las transiciones, huellas y contrahuellas que ustedes tienen? Entonces, así nosotros les diseñamos y les enviamos un plano listo para que ustedes lo aprueben. Y de ahí mandamos a producción exactamente cada una de las piezas que ustedes necesitan. Las piezas les llegarán con la codificación adecuada para que ustedes sepan en qué parte van cada una de las piezas que fueron producidas. A pesar de que aquí parece que todas las piezas fueran iguales, cada una tenía sus pequeñas variedades.
Limpieza del sustrato de la misma forma, simplemente con un poco de acetona para asegurar que no haya polvo. Mismo epoxi, Cicadur 31, mezclamos parte A, parte B y vamos a preparar el silicón líquido también para terminar la instalación después. Vamos a colocar una fina capa de epoxi en el borde de nuestra junta. Tomen en cuenta que este sustrato incluso está ya con el acabado final, porque no es necesario ensuciar todo alrededor al momento de realizar la instalación con el cuidado adecuado. Una vez que está ya colocado el epoxi, vamos a abrir nuestro material y lo vamos a colocar en el sitio. En este caso particular, ya no debemos preocuparnos de los 6 milímetros de profundidad que teníamos en el DSM, porque los hanger bars de estas piezas metálicas permiten que el producto caiga a la profundidad adecuada. Igualmente, para unir las piezas, colocamos silicón en los bordes y terminamos la instalación con la inyección de silicón. Nos aseguramos de que esté correctamente inyectado el silicón y continuamos la instalación. Tomen en cuenta, la instalación de todas estas juntas en el estadio tomó aproximadamente 4 o 5 horas. Por favor, noten lo fácil de la instalación, como no están saltando de encima del producto para poder ponerlo en sitio. Aquí están colocando la pieza final que incluye la transición al vertical, la transición a la pared. Misma instalación, silicón en los bordes e insertamos la pieza. Una vez que ya terminamos de instalar todo el foam, vamos a retirar los hanger bars y a poner ya las placas definitivas. Por favor, tomen en cuenta que cada una de las placas fue igualmente diseñada a medida. Nosotros podemos customizar las placas de acuerdo a sus requerimientos. Y como habíamos conversado, las placas son para proteger del tráfico. Entonces, si yo tengo una huella y contrahuella, no es necesario que ponga una placa protectora en mi vertical. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos resistencia al fuego? Los sistemas de protección contra el fuego son los sistemas activos que básicamente extinguen el fuego y los sistemas pasivos que se encargan de compartimentalizar el fuego, evitando que éste se esparza al resto del edificio. Para ello, lo que buscamos es que no existan perforaciones en el edificio que permitan al fuego pasar. Esto incluye las juntas de expansión. Normalmente, para brindar esta continuidad a la barrera a la barrera del fuego, normalmente se utilizan estas mantas contra el fuego. El problema de ellos es, como vimos, es ya un sistema complicado en el que tengo anclajes invasivos en la superficie, este sistema de canaletas o goteras debajo de la junta, si necesito alguna barrera contra el sonido o alguna barrera energética, y ahora debajo de todo este sistema tengo que colocar mi manta contra el fuego. Son 5, 6, 8 pasos de instalación que realmente va a ser una complicación en este sistema. Independiente de que la manta contra el fuego se instala desde el lado negativo. Ahí estoy hablando de andamiajes, estoy hablando de pasarme por detrás o por encima de las instalaciones ya colocadas. Es realmente un problema al momento en el que estas instalaciones se deben realizar. En lugar de ello, ¿qué hemos hecho? Misma tecnología. Nuestro foam, en este caso, impregnado con un retardante al fuego y sometido a test. Tenemos la certificación UL con resistencia al fuego de hasta 3 horas y la certificación europea CI con resistencia al fuego de hasta 4 horas. Eliminamos mantas contra el fuego, goteras, las placas, materiales de aislamiento, anclajes invasivos. Eliminamos todos estos pasos y realizamos una instalación. Una instalación que nos va a dar la impermeabilidad, el movimiento y la resistencia al fuego, restableciendo las características de la pared. Y de ahí, si tengo juntas más anchas en piso, hasta 25 centímetros de ancho, tengo el mismo SJS con su adaptación para la resistencia al fuego. Tengo el 100% de movimiento, resistencia al fuego de hasta 2 horas de acuerdo al UL, placas no invasivas, sin mantas contra el fuego, 100% impermeable. También en MSeal hemos realizado distintos tests a nuestros productos. Uno de ellos es el test frente a explosiones en túneles.
Tomen en cuenta, un fuego en un proyecto arquitectónico es el fuego inicia y va aumentando conforme pasa el tiempo. En el caso de una explosión, tengo una alta de temperatura sumamente rápida que se extinguirá rápido. Nuestros productos han sido probados en ambas ocasiones y podemos garantizar la compartimentación de estos espacios para precautelar la vida de los usuarios. Un pequeño resumen de la familia de productos de la línea M-Shield, que es la línea de resistencia al fuego. Para tráfico vehicular, para juntas pequeñas, el DFR de 2 y 3 horas. También tenemos una versión muy interesante, utilizada normalmente en cárceles, en casinos e interesantemente en colegios, cuando buscamos evitar que la junta sea perforada. Esta tiene la cubierta de silicón con un silicón resistente a picaduras. El SJS con resistencia al fuego de 1 y 2 horas, las juntas para paredes, que es el WFR para 2 y 3 horas, y la versión del Security Seal resistente a picaduras hasta 2 horas para pared. También tenemos soluciones para juntas interiores sin movimiento. Por ejemplo, cuando tenemos una pared falsa que topa con una cortina de vidrio. Normalmente estos espacios que quedan entre las paredes falsas generan un quiebre de la barrera del sonido, lo que normalmente pasa cuando escuchamos todo lo que pasa en la habitación de al lado. Este sistema que se llama Quiet Joint no solo va a restablecer la barrera del sonido, sino que también va a brindar una continuidad a la barrera contra el fuego de hasta 1 hora, que es el que normalmente tienen las paredes interiores o las paredes de chips. Tenemos varios tipos de aplicaciones. Tenemos aplicaciones sumergidas, tenemos aplicaciones con contactos de alimentos, tenemos aplicaciones con contactos químicos. Nosotros buscamos que ustedes nos presenten sus productos, nos presenten sus proyectos, nos presenten sus inquietudes y nosotros podemos proponerles soluciones customizadas para cada uno de sus casos. Ahora, continuemos avanzando hacia el techo. Tenemos una solución que se va a integrar a la membrana de impermeabilizante del techo. Esta puede ser en TPV o en TPO, perdón, en PVC o en TPO. Este se va no solo a asegurar al sustrato de la junta, que en este caso no importa que tenga el anclaje invasivo, porque va a tener una doble integración a la membrana de aislamiento. Si colocamos una membrana de aislamiento es porque sabemos que nuestro sustrato no es impermeable. Entonces, así aseguramos una continuidad a la membrana impermeable con una doble integración a la membrana, justamente de en medio de las dos alas del producto. Y este va a permitir un gran movimiento y una conexión y transición diseñada desde fábrica de la junta de pared a la junta del techo. La misma solución la tenemos en nuestro below grade para cimientos, donde hacemos una integración completa de la junta a la membrana de impermeabilizante de los cimientos y su correcta transición a las juntas de paredes o de plazas. Analicemos en una pequeña vecina de este proyecto arquitectónico. ¿Qué pasa en este proyecto? Yo voy a iniciar en mis cimientos, tengo una integración, muy posiblemente sícame de la membrana de impermeabilizante y en SIL pondremos la junta de expansión para dar una continuidad a esta membrana de impermeabilizante. Llegamos a la plaza, tendremos la transición a la plaza y de ahí tendremos la transición a la junta de pared. Continúo a la pared con mis movimientos, con mis cambios de colores, adaptándome estéticamente y de ahí voy a continuar a mi techo con la integración a la membrana de impermeabilizante del techo. Así es como yo puedo garantizar una continuidad del sello en el contorno del edificio. Los últimos productos que vamos a ver son nuestros productos para puentes y carreteras. Como observan en la imagen, es el mismo sistema, es la misma tecnología. En este caso, adaptado para puentes y carreteras, donde podemos hacer el reemplazo de los strip seals o podemos también participar en los plugs asfálticos. Este producto ha sido analizado y testeado hasta 120% de movimiento, porque los puentes y carreteras tienden a requerir un movimiento mayor. Tenemos anchos hasta 10 centímetros de ancho, mayor estabilidad UV, gran movimiento y resistencia en el caso de Estados Unidos para condiciones de temperaturas bajo cero y de cambios drásticos de temperatura.
Aparte de las 1.90 de las transiciones que conversamos en la línea arquitectónica, en la línea de puentes y carreteras también tenemos las terminaciones. El puente termina en el borde del puente. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a diseñar las piezas que van a garantizar que el agua es pateada hacia afuera del proyecto y que no se está regresando por debajo del puente. Normalmente nosotros realizamos el reemplazo de los sexos elastómeros en juntas modulares y en strip seals. Una vez que estas fallan, nosotros podemos eliminar fácilmente los inserts que estos tienen, rellenarlos con epoxi y colocar nuestro sistema sumamente fácil y rápido. En el caso del asfalto, normalmente se utiliza la tecnología del sellante líquido con el cilindro de foam. Igualmente podemos reemplazar esta tecnología con nuestro BJS para evitar el tener que estar realizando la instalación del sellante líquido en sitio. Igualmente, cuando tengo condiciones asfálticas, tomen en cuenta un detalle importante. El asfalto no es un sustrato sólido, liso e impermeable. El asfalto, de hecho, es permeable. Por ello es que las juntas de expansión en puentes y carreteras se debe dar el sello al nivel impermeable, al nivel del concreto. Por ello nosotros tenemos nuestro concreto elastomérico Mcrete que se va a adherir completamente al concreto, brindando el sustrato sólido y liso para nuestro producto, para brindar la continuidad del sello. Vamos a analizar un último caso de estudio, este sistema atornillado. Como conversamos, ¿qué pasa cuando perforamos el sustrato con tornillos, con elementos que lo perforan? Estamos generando ya un primer punto donde la junta empieza a deteriorarse. En este caso, este sistema atornillado con el tráfico de los vehículos empezó a despostillar el sustrato y ahora debe ser reemplazado en su totalidad. Vamos a retirar todo el sistema, vamos a retirar todos los anclajes invasivos, vamos a tomar la correcta medida de la junta, vamos a entender el movimiento esperado y vamos a adquirir el material adecuado para esta junta. Por favor, tomen en cuenta la marca de la hora, 7:30 de la mañana. Está ya la junta limpiada y vamos a iniciar la instalación de nuestro ejemplo. Limpiamos la junta correctamente, colocamos las piezas para mantener la forma de la junta y vamos a iniciar la instalación del Mcrete. El Mcrete sumamente sencillo. Parte A, parte B, agregado, se mezcla por 45 segundos y se lo puede ya colocar en el sitio. Es autonivelante y se seca sumamente rápido. Entonces, ya para las 8:30 de la mañana coloco los blockouts y para las 2:30 ya el Mcrete está sólido, liso y ya yo puedo colocar los sticks del BJS. Misma instalación que vimos del DSM, coloco los sticks uno junto a otro a presión con silicón en el borde, termino la instalación con la inyección de silicón y para las 2 de la tarde yo ya tengo terminado por completo esta instalación. Pueden ver la diferencia entre los dos elementos y pueden ver cómo 3, 4 personas pueden realizar una instalación aproximadamente de 60 metros por día. También habíamos hablado de las piezas de terminaciones. Si yo no estoy interviniendo en todo el proyecto, yo tengo que garantizar que al menos hasta donde mi responsabilidad llega, que tengamos un sello impermeable. Podemos brindar unas soluciones, podemos adaptarnos a sus condicionantes. De esta forma es como nosotros podemos garantizar que exista un mejor diseño, brindarles productos de calidad, asegurarnos que se realice una instalación adecuada y así estamos todos trabajando en conjunto para brindar sellos duraderos, resistentes y de calidad. Ahorita quiero pausar. Quiero ver si es que tenemos algunas preguntas antes de enseñarles la última parte, que sería nuestra página web. Ok, me preguntan aquí respecto del checklist en la presentación. Vamos a entrar a eso en un segundo. Y también el epoxi a los costados de la junta, como mencionamos, es el Cicadur. Existen referencias ya prefabricadas para ofrecer a los clientes. Vamos a topar ese tema también. ¿Qué producto epoxi? En pasta mencionaste poner en los... Ok. Nuevamente del epoxi. Ok. ¿Nos podrían compartir el checklist? Listo. Existen referencias. ¿Ya?
Solo estoy leyendo las preguntas rápidamente para poder cubrir todas las respuestas. Ok, empecemos primeramente con las piezas prefabricadas y vamos a ver. Primeramente, el epoxi, sí, como conversamos, es del Sicador 31, el Sicador 31 de Sica. A lo largo de Latinoamérica estamos trabajando con la mayoría de equipos de Sica en Latinoamérica, si no con todos. Entonces, Sica les dará la asistencia local y nosotros podemos darles las asistencias desde Boston. Para todos los que me preguntan del checklist, en la página web yo tengo en seal.com, me voy a checklist y aquí yo tengo el checklist que les había comentado en inglés y en español. Entonces aquí es donde yo hago todas las preguntas, incluyendo ubicación de la obra. Esto me permite ubicarme en la zona horaria. Trabajamos internacionalmente, entonces es importante que conozcamos la situación de su país, de su ubicación particular. De ahí, cuando nos vamos a la parte de productos, tenemos aquí un resumen de todos nuestros productos. Entonces, dentro de nuestros productos, nosotros vamos a encontrar nuestras transiciones prefabricadas, nuestras 1.90. Estas son las 1.90 prefabricadas que nosotros les despachamos directamente desde la fábrica, donde nosotros garantizamos el sello impermeable. De ahí, veo que también me están preguntando tiempos de entrega. Igualmente, en nuestra página web, vámonos a Lead Times aquí en la parte superior y en Lead Times nosotros estamos actualizando a diario. Tomen en cuenta que Seal no maneja stocks. ¿Por qué? Porque como pudieron ver en la presentación, nuestros productos son sumamente customizados en color, en compresión, en tamaño, en tipo, en transiciones. Entonces, nosotros no podemos mantener un stock de materiales. Al momento en el que ustedes ordenan el material, nosotros lo enviamos a fábrica con tiempos de producción sumamente rápidos, de 6 a 8 días hábiles para la mayoría de productos. En el caso del SJS, podemos llegar hasta unos 15, 18 días hábiles por el diseño de las placas metálicas. Permítanme ver un poco más las preguntas. Voy a empezar desde arriba. Buenos días. Perdón, compartir la presentación. Sí les daremos llegar un PDF de la presentación. Veamos, ¿qué más? El ancho de la junta debe ser homogénea y qué pasa si no. Una pregunta bastante interesante y de hecho que es bastante frecuente. Tomen en cuenta que debido a que el producto viene precomprimido, se puede adaptar tranquilamente a anchos de juntas. Si mi junta va entre 4 y 5 centímetros a todo lo largo y tiene un movimiento de más o menos 2 centímetros, yo puedo tranquilamente adaptarme a este movimiento. Si ya mi junta empieza en 10 centímetros y termina en 4, yo puedo ir cambiando el ancho de material hasta cada 2 metros para irme acomodando a estos anchos, a la variación de los anchos. Muchas gracias por la excelente presentación, les agradezco mucho. Ahora, si la junta no es lineal y tiene un alineamiento en curva, aplica este producto. En este caso particular, quisiera ver un detalle de esta junta. Pueden enviar a mi correo electrónico la información, igual nosotros les vamos a hacer llegar información adicional justamente para que puedan compartirme sus detalles y poder analizar particularmente cada uno de los proyectos. Sí tenemos registrados todos sus correos electrónicos y les daremos llegar la presentación. Al trabajar en puentes, superficie de rodadura, la junta, perdón, a ver, tengo un pavimento que por retraso en el corte de las juntas de dilatación se presentaron fisuras y grietas. Deseo taparlas y que queden estéticas trabajando como juntas. ¿Qué productos podrían utilizar? Tomen en cuenta que los productos de Seal inician en un tamaño de 12 milímetros. Si es que mi junta es de más de 12 milímetros, nosotros podemos presentar una solución. Para juntas menores, nuestros compañeros en SICA pueden realmente darnos una asistencia mejor. Me preguntaban también, veo algunas personas que me están preguntando respecto de ubicaciones. Por favor, diríjanse a cada uno de sus distribuidores SICA.
Yo estoy trabajando con la mayoría de SICAs en todo lo largo de Latinoamérica. Leí por ahí Perú, leí por ahí México, leí por ahí Colombia. Tanto con Perú como México como con Colombia estamos trabajando con ellos. Entonces diríjanse a ellos y ellos nos pondrán en el contacto adecuado. ¿La condición climática afecta la aplicación con temperaturas bajo cero? De hecho, sí. Por ello es que nosotros no preguntamos únicamente el ancho de la junta, sino el movimiento esperado. Porque si yo tomo la medida de la junta y tengo una junta de 5 centímetros en invierno en Boston, al momento en el que llegue al verano, esta junta va a estar mucho más pequeña. Que en cambio, si yo tomo la medida de 5 centímetros en verano, la junta va a estar más pequeña y en invierno se va a ampliar más. En pisos pulidos, en juntas de expansión, ¿qué productos se pueden usar debido al tráfico de montacargas? ¿Podemos brindar solución? Quisiera ver los detalles arquitectónicos y yo consideraría que podría ser un SJS si son juntas de mayor tamaño o un DSM si son juntas de mejor tamaño. Los productos en Seal no los podemos encontrar en ninguna ferretería. De hecho, no, porque como les comentamos, se producen a medida. Entonces, una customización de los productos no se logra teniendo un stock de ferretería. ¿Qué tipo de silicón es el que se usa en el sellado lateral de la junta? Nuestras juntas son fabricadas y nosotros enviamos el silicón para completar la instalación, que es del Sikacil 295 de Sika. También, ok, ¿qué tipo de silicón es el que se usa? Ok, usted mencionó que solamente se utiliza Sicador 31 para las juntas horizontales. ¿Qué producto se utiliza para las juntas verticales? Si es que las juntas tienen resistencia al fuego, utilizarán el mismo Sicador 31. Si la junta no requiere resistencia al fuego, no necesitan epoxi. El epoxi se lo coloca únicamente para soportar el peso de la junta mientras ésta termina de expandirse. En el caso de una junta vertical, no estoy soportando el peso de la junta, entonces no necesito epoxi. Es la presión permanente que el producto está ejerciendo sobre el sustrato lo que mantiene la junta en el sitio, no el epoxi como tal. Los costos del producto los contactan con sus SICAs locales en cada uno de los países y también se los cotiza en base a cada proyecto. Como pudieron ver, hay una gran variedad de consideraciones que debemos tomar en cuenta. Entonces, cada proyecto se cotiza particularmente. La junta se ajusta a uniones en rampas de estacionamiento, quiere decir unión de losa a helicoide de comunicación. Eso no estoy seguro, el helicoide de comunicación, el qué significa. Lo que les puedo compartir en la parte de productos es justamente las transiciones que habíamos visto. Los U90, que son las piezas de transiciones como tal. Nuestras fábricas, veo una pregunta que es ¿en dónde están las fábricas? Tenemos dos fábricas. La una que está en Toronto para todo lo que es foam, la otra que está en Westboro, Massachusetts, que es principalmente para el root joint y para las líneas de migo. Entonces, únicamente en estas dos ubicaciones es donde se producen las plantas, porque debido a las certificaciones de calidad que tenemos, a los ISOs, al UL y al CE, nosotros debemos mantener un estricto control de producción. Por eso manejamos únicamente de estas fábricas. Ustedes colocan las juntas, en caso contrario, existen en México aplicadores certificados. De hecho, yo realicé una visita a México el año anterior, donde instalamos a un equipo de aproximadamente 80 personas, si no estoy mal, para realizar las instalaciones adecuadas. México tiene aplicadores certificados, entonces pueden tranquilamente alcanzarlos. Un detalle interesante también es que en nuestra página web, cuando van aquí a Purchase Contact, ustedes pueden encontrar distintos distribuidores en distintos países. Varios de estos distribuidores les van a permitir, les van a brindar también instalación, porque los distribuidores en muchos casos se han certificado con nosotros para instalación. En el caso de México, estamos mi jefe y mi persona como el contacto directo para Enseal y están aquí todos los distribuidores a los que ustedes pueden contactar.
En Argentina, instaladores certificados, conozco que sí. Igual nosotros podemos dar certificaciones virtuales, al igual que invitar a las certificaciones a Boston cuando éstas se reanuden después del COVID. El certificarnos, nosotros tenemos aquí en nuestra área de recursos, nosotros tenemos nuestros trainings, los SWRI, que son los entrenamientos para instalación. Están todos invitados a acompañarnos cuando nos sea posible reabrirlos. Al momento estos están cancelados, pero por mi parte yo he estado dando entrenamientos para instaladores de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes virtualmente como lo estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, ok, muchas gracias a ustedes y voy a seguir leyendo un poco más de preguntas. ¿Cómo podemos? Ustedes ofrecen capacitación, las rampas. ¿Es factible aplicar en juntas en contacto salino? Sí tenemos soluciones para contactos salinos. Normalmente la solución que brindamos es colocar el silicón en ambos lados de la junta. Así evitamos que el agua empiece a permear hacia el foam. El foam es repelente al agua, pero no es impermeable. Es el silicón lo que da la característica de impermeabilidad. Nuevamente, depende de los detalles arquitectónicos para brindarles un detalle particular para su proyecto. ¿Las mismas se pueden utilizar en hospitales? Por supuesto que sí. Tenemos varias aplicaciones para hospitales. Incluso tenemos una alternativa del diseño del SJS que es con la placa invertida para que quede al ras del piso. El tiempo de vida del producto. Tomen en cuenta que en un producto que tiene un tiempo de vida sumamente amplio, es complicado decirle si el producto dura 100 años o el producto dura 5 años. Por parte de Ensil, la mayoría de nuestros productos tienen 5 años de garantía. De ahí, nuestra empresa vaya a llegar en un par de años a los 40 años de existencia y en estos 40 años tenemos proyectos que van más de 30 años instalados que no han presentado problemas. Al mismo tiempo, tenemos proyectos que cada 2, 3 años están reemplazando poco a poco los materiales. ¿Por qué? Porque depende del uso, depende de la instalación, depende del clima, depende de varias condicionantes. Entonces, es importante que entendamos, mantenimiento no es lo mismo que tiempo de vida. Si es que yo realizo una inspección anual a mis juntas de expansión y noto que de 100 metros de junta tengo una sección de 50 centímetros que está deteriorada, es mucho más fácil si yo reemplazo la sección de 50 centímetros a que si espero 10 años a que se deterioren los 100 metros. Si yo reemplazo la sección de 50 centímetros, tranquilamente la integralidad de mi junta va a continuar otros 10 años y así con un mantenimiento y una inspección continua podemos alargar el tiempo de vida de nuestras juntas. ¿Resiste bien a los rayos UV? Por supuesto que sí, hemos hecho los test con resistencia a los rayos UV, tanto en la ficha técnica de nuestros productos como en la ficha técnica de Sika, pueden ver los test en cuanto a los rayos UV. A ver, veamos, aquí tengo otra pregunta. Igual, si es que alguna pregunta no llego a responderla, pues les contactaré directamente para contestárselas después, ¿de acuerdo? Porque tengo bastantes preguntas. Y David, no sé cómo estamos de tiempo al momento. Estamos bien. Yo creo que lo que tú consideres, creo que he estado viendo bastantes preguntas y es interesante. Entonces, yo creo que Listo, puedes solo continuar, sí. asegurarme que no se vaya a cortar en media respuesta. Ya, entonces, ok, No, que va, no te preocupes, por eso no hay problema. Ya, bueno, por si acaso nomás. Ok, entonces permítanme continuar leyendo más las preguntas. Ok, esto, Buenos Aires, en mute. Es posible compartir la presentación para reemplazar pequeñas cantidades de juntas, que se tiene que evitar. Igual los datos para la fabricación, esto quiere decir que fabricaría en pequeñas cantidades. Nuestra medida más pequeña es 2 metros. ¿Por qué? Porque nuestros sticks de material se producen en 2 metros. Entonces,
Si bien internacionalmente es complicado decir, vamos a manejar una cantidad mínima de 2 metros, porque sí, yo puedo mandarles 2 metros de material, pero los costos de envío a cualquiera de sus países serán mucho más elevados que el costo del mismo material. Por ello es que normalmente en proyectos internacionales consideramos proyectos importantes donde valga la pena un envío marítimo o un envío aéreo. Pero sí, si es que necesitan 2 metros de material, nosotros podemos, como medida mínima, 2 metros. Recién mencionó que hay juntas para hospitales. Existen cubrejuntas sísmicas para hospitales, teniendo en cuenta que por el piso se deben deslizar sillas de ruedas y camillas sin inconvenientes. Sí, justamente como les comentaba, vamos nuevamente a los productos y vamos a ver nuestro sistema SJS. El sistema SJS tiene su placa protectora justamente para proteger del tráfico peatonal, del tráfico de sillas de ruedas, del tráfico de camiones. Para generar un tránsito completamente plano que no tenga este golpeteo, la recomendación que nosotros hacemos, obviamente analizando los detalles, es realizar un pequeño corte en el borde de la placa, obviamente va al nivel del sustrato, e invertir la placa para que la placa quede en línea con el piso. Una vez que la placa está en línea con el piso, voy a tener un tránsito sumamente suave por encima de la junta. Obviamente depende del detalle. Quisiera ver los detalles de su junta para poder indicar si esta es o no una opción adecuada. ¿Qué tipo de tareas se deben incluir para darle un mantenimiento adecuado a las juntas, ya sean expuestas o cubiertas? Mantenimiento básico es inspección visual. Inspección visual si es que veo que la junta está llena de polvillo, llena de arena, llena de cualquier cosa, simplemente con una aspiradora o con un soplador, simplemente sacar cualquier impureza que haya podido estar en los 6 milímetros de profundidad que se instala la junta. Ese es el mantenimiento básico. De ahí, si es que veo que existe alguna perforación, algún deterioro a la junta, es reemplazar esa sección que está deteriorada. ¿Qué productos recomiendas para el blindaje de juntas en pisos pulidos? No estoy clara en el concepto de blindaje de juntas, entonces si es que pueden aclararme eso un poco más, se los agradecería. Se puede instalar este tipo de juntas si la superficie donde se instala tiene porosidad o imperfecciones en el concreto. De hecho, sí, como nosotros vimos en nuestro Seismic Color Seal, obviamente hay una diferencia entre porosidad y entre diferencias en el ancho de la junta. Miren, por ejemplo, aquí, la piedra es porosa, pero el lado de la piedra debe estar correctamente sellado. Si mi superficie es porosa, volvemos al concepto de continuidad del sello. Si mi superficie es como una esponja que va a permitir el paso del agua de un lado al otro, no importa qué producto ponga yo en la junta, el agua va a filtrar. Pero en cambio, si mi superficie es porosa, como vemos aquí en la pared, en la piedra, pero es sólida y es impermeable, entonces sí, yo puedo dar una continuidad y puedo adaptarme a los cambios y a los movimientos, como podemos ver aquí en la foto. Tenemos una construcción de 25 pisos en unión con otro edificio, igual a juntas de 10 centímetros de ancho por 10 metros. ¿Qué tipo de junta recomiendo? Si es una junta de pared entre dos edificios, sería este mismo producto, el Seismic Color Seal. Nuevamente, quisiera ver los detalles arquitectónicos, pueden contactarnos directamente para analizar el proyecto particularmente. Mis preguntas serían, ¿requiere una resistencia al fuego o no requiere resistencia al fuego? ¿Cuál es la profundidad de la junta? ¿Y cómo inicia y cómo termina la junta? ¿Va a tener alguna conexión, alguna transición a piso o a techo? ¿El silicón se puede pintar por algún motivo de color especial que tenga la fachada? La respuesta realmente va ahí es lo que SICA diga. Como el silicón que nosotros utilizamos desde el SICASIL 295, no es recomendado por SICA que se pinte el silicón. Por ello tenemos 26 colores disponibles para que ustedes seleccionen el color que ustedes deseen. Si más adelante SICA dice, ¿saben que nuestro silicón puede ser pintado? Entonces nos acataríamos a las alternativas de SICA, puesto que el silicón es de SICA. Quiero saber si MSeal produce sellos para juntas en canales por donde correrá agua con cierto contenido de finos que ejercerán
este producto tiene algún contacto con químicos, se puede también alterar el coating de silicón para que sea también con resistencia química. Entonces, nuevamente, nos envían los detalles del proyecto y podemos analizarlos y darles la mejor alternativa. Los silicones no pueden ser pintados, no aceptan pintura. Perfecto, exactamente lo que yo les decía de parte de SICA. Los silicones no pueden ser pintados. Nosotros no recomendamos, nos acatamos a la sugerencia de SICA. El silicón que usamos de SICA es el SICASIL 295. Puede pintar, la placa es concreto construcción. La placa es concreto construcción industrializada. Bueno, nuestra placa es una placa de aluminio. No sé a qué se refiere esta pregunta de la placa es concreto construcción industrializada. En nuestro caso, las placas son de aluminio. Tenemos una construcción de 25 pisos, ya vimos por esta. Para el blindaje, junto de dilatación, qué tipo de tareas se deben incluir, mantenimiento, ya vimos. Vamos al inicio, que habían algunas preguntas que no contesté. El checklist ya lo vimos. Tenemos problemas con mis vecinos sobre las juntas de muros, que puede servir para sellar este producto, como ya lo vimos, una solución rápida desde el colación y me envían los detalles y podemos analizarlos. Les vamos a enviar por mail la presentación una vez que terminemos. Y sí, ingresa mucha agua cuando llueve, eso es definitivamente problemas con las juntas de expansión. Las juntas de expansión se las debe de solucionar. La vida útil de estas juntas, ya conversamos de esto. El proceso para su reemplazo. El proceso del reemplazo de las juntas de expansión es sumamente fácil. Cortan la sección que está deteriorada, cortan una nueva sección del nuevo material un poquito más grande, simplemente para que queden apretujadas al momento que se instalen. Viramos el material, conectamos la esquina con la esquina nueva con la esquina instalada, colocamos el silicón en los bordes y presionamos el material hacia adentro. Terminamos la instalación con la inyección de silicón y estamos listos. Obviamente colocando el epoxi si la junta es horizontal o no epoxi si la junta es vertical. A ver, por aquí vi un... Veamos qué más nos pueden compartir el checklist. Algo vi aquí. ¿Quién está disponible de México? Ya respondimos esto. Demasiada rápida la presentación. Si es que tienen preguntas adicionales, tranquilamente pueden realizarme la consulta y ahí podemos aclarar. Tomen en cuenta que tenemos varios productos y teníamos el tiempo sumamente limitado. Por eso tuve que ir un poquito rápido. Al quitarles los empaques, ¿se descomprimen y se expanden? Sí. Por ello es que el producto no se lo puede abrir antes de estar ya listos para instalar, porque como el producto es comprimido, apenas se lo abre, este se empieza a expandir. El tiempo de entrega de los productos ya lo vimos. El proceso de valoración de obras, ya no avancé a leer. Pavimentos, a ver, en juntas de expansión en pavimentos vehiculares, normalmente se hacen juntas con brea. ¿Qué tipo de juntas recomiendan para estos casos? Aquí sí tendría que ver el detalle técnico, porque para pavimentos vehiculares normalmente utilizamos el asfalto y en el caso del asfalto deberíamos utilizar el Emcrete para dar una continuidad al sello impermeable. No vamos a conversar de costos del día de hoy. Veo aquí una pregunta de el costo por metro lineal. Como ven, tenemos una amplia variedad de productos, entonces es imposible decirles nuestros productos van desde $11 hasta $800. Entonces, eso no es una buena referencia. Simplemente compártanos sus proyectos y ahí nosotros les daremos la continuación para sus casos particulares. Las juntas están disponibles en Argentina, en México, en Perú, en todos los países que he ido viendo que me han preguntado.
A ver, 3 preguntas. Estamos elaborando un ET en una presa de 182 metros. Estamos proponiendo juntas de construcción. ¿Qué aditivo hay que emplear para impermeabilizar la pared? Impermeabilizantes de paredes pueden referirse con SICA, puesto que nosotros no damos recomendación en el impermeabilizante a utilizar. Únicamente nos atamos a él. Al emplear juntas verticales con water stop en la estructura de la presa entre los tramos o bloques de construcción, se genera un espacio de 1 a 3 milímetros, que ese llante se debe usar para garantizar que el agua no ingrese. En aberturas de 1 a 3 milímetros, SICA puede asistirlos porque nuestras juntas empiezan a partir de los 12 milímetros de ancho. ¿A qué distancia de la pared de la presa en contacto con el agua se debe colocar el water stop? Water stop no está dentro de nuestros productos, eso sería más de SICA. Como el equipo de SICA también está presente, ellos los contactarán para darles más información cuando no aplican los productos en sí. Veamos, ¿qué más? Venden sus productos en Argentina, sí. Y veamos las últimas preguntas. Los sellos deben ser para juntas en movimiento. Nuestros sellos están diseñados para hacer juntas de expansión o de movimiento. Si es que las juntas no tienen movimiento, por ejemplo, como habíamos visto en el caso de las juntas interiores, nosotros podemos considerar esta junta, que es simplemente para restablecer la barrera del sonido. Estas juntas no son impermeables, justamente porque son diseñadas para interiores. Entonces tenemos también alternativas para cuando las juntas no tienen movimiento. ¿En dónde puedo consultar el catálogo de productos? Nosotros aquí igualmente en nuestra página web, en resources o recursos, tenemos nuestros catálogos y aquí ustedes pueden descargarse los catálogos en inglés, en español, en francés. Y si no, igualmente pueden contactarme y nosotros les hacemos llegar también los catálogos. Pero nuestra página web es una primera mano muy eficiente para sus consultas. De ahí tiene algún detalle de ingeniería de este tipo de junta. Tomen en cuenta que en nuestra página web están publicadas la mayor cantidad de detalles posibles de los productos. Vámonos, por ejemplo, al SJS. El SJS es nuestro producto con placa protectora. Como vimos, en todos mis productos yo voy a encontrar esta pestaña que es de Product Literature. Dentro de Product Literature yo voy a encontrar la ficha técnica, la ficha de instalación, fichas de seguridad, ejemplos de especificaciones, videos de referencia y muchas otras herramientas. Entre ellos también nuestra librería CAD. Nuestra librería CAD incluye detalles técnicos de todas nuestras juntas. Incluso parte de nuestra librería CAD también tenemos una librería BIM. Para quienes trabajan con Revit, pueden entrar a nuestra librería BIM y descargarse nuestros productos directamente para insertarlos en sus proyectos BIM. Así el proyecto ya sale directamente especificado como debe estar especificado. Que la junta sea impermeable, si es que necesitan resistencia al fuego, cuál es la capacidad de movimiento, cuál es la densidad del FOB. Entonces ustedes pueden ver aquí todos los detalles técnicos y arquitectónicos de todos nuestros productos. Si tienen alguna aplicación en particular, ustedes pueden enviarnos sus detalles y nosotros tenemos un equipo de ingeniería que se encarga del diseño de las juntas y nosotros les enviaremos una propuesta de acuerdo a sus detalles particulares si es que no están aquí los genéricos. Las librerías también están en español. Nuestra página tiene una versión en español. No están el 100% de los documentos traducidos, pero en el caso de detalles técnicos, los detalles técnicos son básicamente dibujos, que si bien el texto puede estar en inglés, pero el detalle arquitectónico es sobreentendido independiente del idioma. Si necesitan alguna particularidad en español que no la encuentren aquí, pueden solicitárnoslas y nosotros hacemos lo posible por seguir traduciendo los documentos. Quiero certificarme en MSeal. ¿Qué hacer? Contáctenme directamente. Podemos coordinar un entrenamiento para instaladores directamente. Para alguna reparación de pavimento se corta este tipo de... para alguna reparación de pavimento y se corta este tipo de junta, ¿qué se debe considerar?
Necesitaría más detalles para poder explicarlos correctamente. La vida útil que dice aquí. La vida útil, ¿qué vida útil tienen en promedio los productos? ¿Cómo conversamos? La vida útil del producto depende del mantenimiento y depende del uso, del clima, de la ubicación, de muchos condicionantes. Siempre que se haga un mantenimiento o una inspección constante cada 6 meses, cada un año del producto, se puede garantizar extender la vida útil del producto. En carreteras del producto BEJS, nosotros hicimos un ejercicio en el que sometimos nuestro producto a 1000 expansiones y contracciones. Después de 1000 expansiones y contracciones, el producto perdió un 2% de su capacidad de expansión y contracción. Dicho esto, lo que puedo decirles es, ok, ¿cuánto tiempo se va a demorar la junta instalada en sitio en llegar a estos 1000 movimientos? Imaginen que lo colocaron en un borde de puerta y que la puerta la va a estar golpeando todo el tiempo. Posiblemente llegará a los mismos movimientos en 6 meses. Mientras que si es una junta que no se topa y que únicamente se abre y se cierra conforme la estación, tendrá 2 movimientos al año. Eso nos da un promedio de varios años de expansión y contracción de la junta. Entonces es complicado darles un tiempo de vida específico, puesto que varía de acuerdo a cada proyecto. Pero de parte de Ensio, la mayoría de nuestros productos tienen 5 años de garantía, que eso sí está de nuestra parte. Si se desea reparar el pavimento de concreto y se debe cortar o el corte pasa por este tipo de junta, ¿qué tipo se considera o herramientas para no dañar? Cualquier afectación a la junta o cualquier cosa que va a interferir con la junta debería ser realizada antes de colocar la junta. A la junta no se la corta, a la junta no se la perfora, a la junta no. Realmente no recomendamos que se realice movimientos en sitio a la junta. Preferimos más bien que nos envíen la especificación y nosotros les mandamos la solución para nosotros poder garantizar que la junta va a funcionar. Si es que yo me acerco con una cortadora a mi junta y termino cortando la tira del silicón, voy a estar cortando mi barrera impermeable y eso puede generar inconvenientes. Entonces, con muchísimo cuidado, o si no, simplemente reemplazar, o sea, realizar el corte y una vez que esté realizado el corte, reemplazar esa sección de producto para garantizar que tengamos un sello impermeable correcto. ¿Puedes enviarme tu correo para estar en contacto? Sí, les vamos a hacer llegar a todos el correo de contacto para la certificación. No se reseca con la temperatura solar en ciudades donde la temperatura es alta, realmente no. Como nosotros hemos hecho los test incluso de resistencia al fuego, el producto se mantiene en impacto directo contra el fuego. Realmente no tiene ningún impacto con temperaturas más que al momento de instalación, que a temperaturas más altas el producto se expandirá más rápido, entonces tienen un menor tiempo posible de instalación. Sellos de borde de losa y fachadas en edificios con Firestop Requirement. Necesito más información ahí. ¿Tienen instaladores en Chile? Sí lo tenemos. Igualmente pueden contactar a su equipo local en Chile. Ellos también están entrenados y certificados para asistirlos. ¿Qué más tengo? Listo, me parece, no sé David, si es que tú ves algo más o si no podríamos parar al momento de hoy. Yo voy a revisar el chat para ver si me faltó alguna pregunta y podemos contactarlos directamente para que nos entreguen más información y para poder asistirlos particularmente en cada uno de los proyectos. ¿Te parece bien? A mí me parece perfecto. Yo tampoco veo ninguna pregunta más. Ya, en Perú sí tenemos, en SICA Perú sí tenemos este material disponible, contacten a su SICA Perú local. Ya, entonces, un gusto a todos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haberse quedado casi que el doble de tiempo con sus preguntas, ha sido sumamente interesante. Por favor, contáctenos, estarán, déjenme ver, yo creo que tengo aquí en mi presentación. Aquí está mi correo electrónico.
para cualquier persona que deseen, pueden contactarnos. Obviamente yo los voy a dirigir a sus representantes de SICA locales, pero con cualquier pregunta técnica yo puedo asistirlos sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias a todos por estar presentes y muchísimas gracias, David, por tu coordinación el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, ha sido muy interesante. ¿Ya? Estamos en contacto. Que estén muy bien, un gusto a todos, hasta luego. Chao.